Buenas tardes, aquí días. Siendo las 14:07 del día 13 de noviembre del 2019 se abre la reunión. Primero quiero dar la bienvenida al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Fiscalía Especializada en la Atención a Mujeres Víctimas de Delitos de Violaciones de género por acompañarnos en los trabajos de esta reunión de la Comisión de Feminicidio. Muchas gracias. Buenas tardes, vengo en representación de la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, de la Fiscalía de la Mujer. Mi nombre es Diana Dulce. Buenas tardes, soy Fernanda Nueces, soy coordinadora del área de violencia de género de MCB. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Treviso, yo soy abogada del área de delitos de género de MCB. Buenas tardes, también abogada del CB, licenciada en Derecho. Buenas tardes, Carla Villegas, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Buenas tardes, Angelina Yadira Fernández, asesora de la diputada Blanca Gámez. Blanca Gámez, bienvenidas todas y todos. El 18 años, bienvenidos todos. Bien, Benjamín Carrera, bienvenidas todas las personas. José Sarmiento, asesor de la diputada del 18. Buenas tardes, Erika Antonina, asesora del diputado Carrera. Carolina Herrera, asesora del diputado. Buenas tardes, Alejandra Diego, soy secretaria técnica de la comisión. Buenas tardes, Estefan Díaz, del equipo de la diputada Rosy Gaitán. Buenas tardes, Ana Jurado, con la diputada Rosa Isela. Buenas tardes, soy Ricardo Miranda, asesor de legislación. Buenas tardes, Freddy López, asesor de la diputada del 18. Con el objeto de verificar la asistencia del foro, solicito al diputado secretario Silva pasar lista de asistencia. Bien, con su permiso, diputada presidenta, con sus de la presidencia, procedo a esa lista de asistencia. Diputada Leticia Ochoa Martínez, diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Presente. y la voz presente. Por lo tanto, diputada presidenta, vamos a mostrar que estamos tres de los tres integrantes de esta comisión. Gracias, diputado secretario. Se da inicio a la reunión del día 13 de noviembre del año 2019, instalados en la sala de juzgadoras ubicada en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Primero, base de lista de asistencia y declaración de cónyuge en su caso. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Análisis y discusión de las iniciativas 308, 311, 961 y 1031 en la relación a la tipificación de feminicidios. 6. Asuntos generales. 7. Clausura y hora del término de la reunión. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y el integrantes de la comisión del orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que fue remitida con la debida oportunidad a él y las integrantes de la comisión, le solicito omitir la lectura de ella y si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, para proceder a someterla a su aprobación
por lo que le pido al diputado secretario si se somete a consideración de las integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, les pregunto a las diputadas, las que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, por favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Me informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En el cuarto punto del orden del día, análisis de las iniciativas 308, 311, 361 y 1031. Le concedo la palabra a la secretaria técnica para que exponga el cuadro comparativo que tiene preparado. Bueno, hola, buenas tardes. Me permití hacer un cuadro comparativo que les hice llegar de las 4 iniciativas que vamos a analizar en relación a la tipificación. Si así lo desean, empezamos a ver cada una como viene en el cuadro. Se está comparando con el texto vigente que se encuentra en el Código Penal, o como ustedes me indiquen. Empezamos por el cuadro. Bueno, en el texto vigente empezaríamos. La primera iniciativa que tenemos para analizar es el asunto 308. Se encontraba anteriormente en la Comisión de Justicia, se retorna a esta comisión y la presentó la diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. En esta iniciativa nos presenta el artículo 126 bis del Código Penal y la reforma que nos estaría proponiendo es al principio que dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, en lugar de como empieza actualmente en el texto vigente. Dale para abajo, Eric, por favor. Se le invitó a la diputada Osaeta. Sí, se le manda. Y no hay nadie de su... ¿No? Si los invitaron. Es la única propuesta que presenta esta iniciativa 308. Posteriormente pasaríamos a la 311, que la presentan los diputados del Partido Revolucionario Institucional, todos los integrantes del grupo parlamentario, y en esta se estaría reformando el artículo 126, en el cual se le estaría agregando: cuando la víctima del delito sea del sexo femenino, se estará cometiendo el delito de feminicidio. Esto sería en el 126. Posteriormente, en el 126 bis, se estaría agregando igualmente una oración que sería: a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, estaría cometiendo el delito de feminicidio. Dale para abajo, para abajo. Y sería las únicas 2 propuestas que tendría, aparte de, más para abajo, por favor. El último párrafo, que incluiría lo que es a los servidores públicos. Esto se incluye, este párrafo es propuesta de esta iniciativa y también de la 961, que es de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez y de la diputada Carmen Rocío González. Este párrafo dice: al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Este párrafo, como les comento, se incluye en ambas iniciativas. Pasamos a las que le comenté, a la 961. En nos habla del artículo 126 bis y nos agrega un párrafo al principio que dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Después de esto se reforma este párrafo que dice: se considera que existe razón de género cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Se quedan las 3 primeras igual, y en la cuarta se estaría sustituyendo por recomendación, como sabrán, lo que es la misoginia, por: exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Nos vamos deteniendo en
a lo mejor si quieren, nosotros tenemos un cuadro donde vienen, o sea, todas las iniciativas presentadas y vienen los artículos, entonces como que es más fácil, siento yo que es más fácil, si es el artículo 126 bis, podemos ver la primera propuesta de la iniciativa, la de Rosy Gaitán, la de una servidora, la otra, y así viendo qué coincidencias tenemos, o comentando por qué se agregó tal o cual cosa, o se quitó. Porque si nos vamos así como por cada una, yo creo que lo que necesitamos es comparar las 4 iniciativas. Las cuales ahí traemos el cuadro comparativo. ¿Quiere manipular? Para que se vea completo. Sí, hasta ahí, de hecho sí está bien, porque son 1, 2, 3, no, pero no va a estar. No, pero esos son comentarios míos, son muy cortos. Ahí está. Un poquito más grande. Bueno, yo no veo tanto. Sí, lo voy a hacer más grande. Más grande. Por favor. Muy buena pregunta ahí. Abajo la Abajo a la derecha. Pues sí, ¿verdad? Ahí, ajá. Sí, ahí. Nada más que necesita cerrar el cuadro. Entonces ahí lo comento. Sí, acá Lo movemos, ¿verdad? Sí. Primero el 126, ¿no? Arriba ahí está el 126. ¿Ese? En este sería en la 311 en la que está una propuesta que dice cuando la víctima del delito sea del sexo femenino se estará cometiendo el delito de feminicidio. Entonces se le está agregando pues la palabra feminicidio. No sé si tengan algún comentario. Esa la leyó Cecilia, ¿verdad? Sí. Sí, hay aquí personal de Sí. Pues que esa, bueno, no sé, también ahorita lo puedo explicar mejor que yo, porque ya quise hablar, pero el artículo 126 ya se había declarado inconstitucional por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no incluía, o sea, que fuera por razón de género, o sea, no contemplaba que fuera por razón de género. Entonces yo creo que no tendría caso, o sea, no pondré ahí el delito de feminicidio si lo vamos a tener en el 126 bis o no sé. Sí, efectivamente coincidiríamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en que, me imagino que es la postura también del foro, en el sentido de que cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el tipo penal, tenía que ver con declarar el feminicidio solo por el hecho de que el sexo de la víctima fuera mujer y que no atendiera a una consideración de género. Entonces, al incluirlo así, o sea, sería reforzar eso que ya la Corte dijo que no es correcto. Por eso es que el tipo penal adecuado es cuando el 126 bis, que sí hace referencia a decir un feminicidio, es aquel que se comete por razones de género, y entonces es cuando viene el despliegue de las cuáles son las consideraciones de género, pero entonces sí sería un desatino simplemente afirmar que se está cometiendo el delito de feminicidio cuando la víctima sea del sexo femenino. Ya dijo la Suprema Corte que esto no pasa a un control estricto de constitucionalidad. Entonces no vemos, y además de que no lo vemos necesario, en tanto que el siguiente tipo penal pues se refiere ampliamente al feminicidio. No sé, un poco la misma postura, ¿no? Sí, es que el 126, lo que la Corte dijo es que está metiendo un agravante cuando se trata de... Está metiendo un agravante a la sanción cuando se trate de mujer, y está haciendo una diferenciación entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ese agravante lo está considerando en todos los casos, pero realmente para cuestiones de género. En todo caso, aplícale las mismas sanciones en caso de homicidio simple, si es hombre o mujer, y legisla el feminicidio, y es cuando se crea el 126 bis. ¿Qué opinan de la parte iniciadora? Nosotros cuando trabajamos esta iniciativa, precisamente lo hicimos
como su nombre lo dice, ¿verdad? Feminicidio, o sea, la muerte violenta pues, a una mujer, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la cual se modifica el 126 y también en otra iniciativa que está más abajo de la diputada, también se hace la modificación al 126 bis con lo que ya están estableciendo. Efectivamente hay dos cosas, son dos cosas distintas y las dos muy importantes. Un punto que sí es sumamente trascendente es el hecho de que se nombre la palabra feminicidio. O sea, hay una omisión grave en el texto vigente donde justo no se hace mención de la palabra feminicidio. Esto es algo muy, muy importante y entonces efectivamente iríamos coincidiríamos en la importancia de incluirlo explícitamente, nombrarlo como tiene todo un significado, exactamente. Lo único, y por eso, o sea, atendiendo a eso, nos parece que sí, cuando se empieza a hablar del tipo penal específico de feminicidio, que viene siendo el 126 bis, sin duda debe hacer una referencia a esto, ¿no? Al feminicidio. Pero cosa distinta es lo que se está proponiendo acá, donde únicamente dice que de inmediato al hecho de la víctima ser mujer, eso se convierte en un feminicidio. Eso es lo que fue mucho tiempo estuvo vigente en nuestro estado, un poco una distinción legislativa en cuanto a la pena por este hecho de que la víctima fuera mujer. Y como lo decía anteriormente mi colega, la Suprema Corte de Justicia lo que dijo es, nosotros cuando hace una revisión y hace un control de constitucionalidad dice, efectivamente tiene sentido que la ley distinga entre una pena diferente cuando la víctima es mujer y es hombre. Esto tiene sentido, es adecuado, está muy bien. Dice, sin embargo, no así por el único hecho de que la víctima sea mujer, porque pues puede haber casos de homicidios de mujeres, incluso dolosos, que no necesariamente atiendan a una razón de género. Entonces dice, no podemos hacer inmediatamente decir todo homicidio doloso todo de una mujer es un feminicidio, porque lo que dice la Corte, y por eso ya analizando esta resolución, lo que dice es, si dejamos el derecho como está, lo que estaríamos haciendo es perpetuar un estereotipo y una idea de que las mujeres, por el único y exclusivo hecho de ser del sexo femenino, están en una condición desfavorable y entonces la ley tiene que súper sobreprotegerla. Y dice, esto en sí mismo no es correcto, pero lo que sí es correcto es decir que hay que hacer una distinción legislativa, que en este caso sería un tipo penal específico y puede o no tener una pena agravada, si esa muerte de una mujer tiene su razón de ser en el hecho de ser mujer. O sea, no agravemos la muerte violenta de una mujer solo por serlo, sino si esta muerte fue por el hecho de ser mujer, es decir, por razones de género, entonces tengamos un tipo penal que, atendiendo a las cuestiones de taxatividad, establezca claramente cuáles son esas razones de género, pero que no es correcto y no es constitucional. No pasa el test de constitucionalidad, decir muerte violenta de mujer, eso inmediatamente es un feminicidio, porque incluso habría una contradicción entre los dos tipos penales. Uno te está diciendo que la muerte de una mujer se considera feminicidio y el siguiente tipo penal dices, para considerarse feminicidio es cuando haya concurrido esta razón de género y te las describe. Entonces la pregunta es, entonces cualquier muerte violenta de mujer es ya en sí un feminicidio, o el feminicidio es cuando concurre una de estas consideraciones de género. Son contradictorias los dos tipos penales tal cual como están. Entonces, en resumen diría que es indispensable nombrar que es un feminicidio en un tipo penal específico donde establezca cuáles son las consideraciones de género por las cuales se va a considerar un feminicidio, pero que no es adecuado determinar siempre que un homicidio violento de una mujer sería siempre un feminicidio. Y lo vemos en los casos como si llegan a una tienda y asaltan, y por asaltar a todas las personas que están ahí las rafaguean, y entonces hubiera mujeres y hombres, atendiendo al tipo penal como está propuesto en esta iniciativa 311, tendríamos 4 víctimas y 2 son mujeres, serían 2 feminicidios y 2 homicidios normales, y ahí no habría necesariamente una razón de género.
por ejemplo. Si me permite, mi nombre es Guillermo Trejo, soy secretario técnico de la Comisión de Justicia, por invitaciones especialmente porque estos temas se vieron en la legislatura pasada en esta comisión. Y nada más aunar, si bien ya explicaron desde una perspectiva constitucional esta diferencia, al emplear esta categoría de sospechosos en la porción normativa del 126, yo nada más quiero hacer mención o verlo desde una perspectiva penal con esta propuesta. Es decir, estamos hablando de dos cosas distintas, del 126 y 126 bis. El 126, sin meterme así, eso no constitucional, ya lo explicaron abiertamente. Si se establece la propuesta de la iniciativa 311 en el 126 bis, sería una antinomia desde una perspectiva penal, porque estaríamos dándole un trato igual a algo que tiene un trato desigual. Tal es así que el feminicidio tiene una pena, si bien es cierto que es similar, lo no menos cierto es que tiene incluso unas agravantes. Entonces le estaríamos dando el trato igual a algo desigual. No sé si me dé a entender un poco al respecto. Es decir, son dos cosas distintas, el 126 y 126 bis. Que de hecho la diputada Cicela en el asunto 1031 que leyó el 12 de julio de 2019 plantea esto, ¿no? Sí, plantea la reforma 116 bis, plantea esta establece la palabra feminicidio, como lo viene mencionando. Entonces yo creo que podríamos la iniciativa 300. Sí, de hecho la intención de la diputada es precisamente establecer el feminicidio en el tipo penal. O sea, creo que muchas de las iniciativas, todas las que están aquí, van en un mismo sentido. Entonces es correcto, sí es correcto, o sea, sí coincidimos con lo que estás planteando. Y lo que la diputada, la intención de ella, más que nada, es establecer el feminicidio en el estado de Chihuahua. Yo creo que es algo que se merece nuestro estado y eso es por lo que muchas veces en su mensaje ella lo ha manifestado. Entonces, la intención de ella y el mensaje de ella es abonar y hacerla una reforma que concuerde con las necesidades de nuestra legislación. Entonces, abonando, ya disculpen, yo me enteré también ahorita, pero no es un tema extraño para mí. O sea, digamos, el tipo penal inicial que pues, estamos discutiendo, duramos 8 meses trabajando aquí precisamente con la licenciada Mónica Franco, diputada del PAN, el año pasado. Es muy importante, si van a mover un poquito la reforma, tomar en cuenta que estamos ante un tipo penal básico. Y tenemos en ese tipo penal básico dos elementos objetivos y unos elementos subjetivos. Tenemos elementos objetivos como privar de la vida una mujer. Y tenemos un elemento subjetivo que es muy peligroso, la cuestión de género. Muy peligroso en el sentido de que, eso lo discutimos bastante, sobre acreditar las cuestiones de género. La capacidad que tenga en un momento dado los elementos investigadores o la fiscalía investigadora para acreditar las cuestiones de género. Por lo siguiente, supongamos, yo incluso había hecho una propuesta que entonces lo comento, que no apareció. Inicialmente tienen la noticia de que privaron de la vida a una mujer por cuestiones de género. El órgano investigador realiza todos sus protocolos y dice, sí, efectivamente, solicita formulación de imputación por feminicidio, porque fue una privación de la vida de la mujer por cuestión de género. Vincula
por feminicidio. O sea, se lo vinculan por feminicidio. Formula acusación por feminicidio. Ahí en la formulación de acusación, acuérdense que nada más en el alegato de apertura o en el alegato de cierre es cuando puede reclasificar el delito. Pero no, el Ministerio Público no hace, se va al juicio, al alegato, al feminicidio. Llega al juicio y después sentencia. Si hay elemento objetivo, se privó de la vida a una mujer, pero no por cuestión de género, libre del tipo, porque es un elemento básico. Yo había propuesto en una ocasión, como aparecen en varios códigos de la República, que dice, en caso de que no se acrediten las cuestiones de género, a la persona se le condenará por el homicidio simple. Y aquí no la estamos dejando, aquí saldría libre, absuelto. O sea, sí la privó de la vida, sí era una mujer, pero nunca le acreditaron las cuestiones de género, que el elemento subjetivo que es muy, o sea, cuiden ese tipo de cuestiones. Y la otra cuestión que mencionaba la licenciada, que estamos ante una norma penal que opera la taxatividad, o sea, la exacta aplicación del caso. No hay ni principios generales, ni analogía, ni nada, es exacta aplicación del caso. Entonces, si van a moverlo un poquito, es la razón, recuerden, y en lo que discutimos precisamente en las agravantes, que querían ponerse como situaciones autónomas, o sea, hay feminicidio en estos casos, entonces no le agotes al juez la capacidad de decisión, déjalo que él diga, en todo caso ponlo como agravante. Yo estoy de acuerdo en lo que están planteando ahí en la tipificación del feminicidio, pero sí, esto que lo comento no es para que si van a moverlo al primer tipo penal, cuiden ese tipo de decisión que nos llevó varias sesiones en discutir, sobre todo lo del básico. A ver, una propuesta. Según yo entiendo, estamos discutiendo 4 iniciativas que versan sobre lo mismo. De hecho, habíamos acordado que se iban a empezar juntas y que íbamos a ver la manera de que de las 4 saliera una. Que no se viera que yo la propuse, yo creo que eso se evitara, sobre todo por la importancia del tema, ¿no? El 300, la iniciativa 300, empiezo desde el número, la 308, que plantea que únicamente se agregue la palabra comete feminicidio, esa la pudiéramos olvidar. La 311, que nos acaban de explicar, que de acuerdo con el análisis que nos explica bien el diputado. Perdón, tiempo, sí, efectivamente, o sea, estoy de acuerdo, fue lo que propusimos, y viendo así, pero ¿por qué no nos vamos al orden? O sea, estábamos ahorita discutiendo lo del 126, o no sé si ya quedó lo suficientemente discutido. Ah, no, es que hacia allá voy. De que pues que no tiene sentido, Sí, por eso es lo que estoy planteando, que la 308 ya no se tome en cuenta, que la 311 tampoco se tome en cuenta, ya se evita lo del tema de la discusión de si es 126 o 125 bis. La 961, la 1031 que propone Rosa Isela plantea que se haga una modificación al 126 bis, y entre las cosas que plantea nada más es el tema de los derechos hereditarios. Y luego nos queda entonces nada más una, la 961, que fue la que usted planteó, donde vienen todas las agravantes, y que en todo caso nada más se le sume a esa iniciativa lo que plantea la diputada Rosa Isela, de que se le eviten los derechos hereditarios. Bueno, no recuerdo exactamente lo que dice, por ahí está, y que trabajemos sobre la suya, sobre la 961, y eso nos evitaría tener que revolvernos y revolver las otras, que no sería una sobre la que estaríamos, que sería la que se dictaminaría en el entendido, yo no sé cómo le va a hacer la Secretaría Técnica, de que se van a subsumir las 4, no, las otras 3 en esta, y se acaba el problema. Yo no sé si estén de acuerdo, no sé qué opinan los asesores, yo me gustaría escuchar sus opiniones, pues, para poder avanzar en este asunto, que ya desde la legislatura pasada se atoró, que no nos atoremos ahora por temas de esta naturaleza. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Considerando que la iniciativa 311 sí, se establece reformas en el 126, también en el 126 bis, adicionando
vaya la palabra feminicidio, y también lo referente a los servidores públicos, que bueno, que es lo que viene a repetirse en la última iniciativa presentada por la diputada Blanca. Sí, o sea, considerando que las 311, pues sí se puede eliminar o olvidar el tema de 126. Sí, o sea, en la 311 está bajo la modificación a lo de los servidores públicos, que es repetitivo a lo que establece la diputada Blanca Gámez también, que es salvable, que se puede juntar ya con la otra iniciativa. Esa es la misma redacción. Sí, claro. Y decirle Idéntica. Sí, es igualito. O sea, la 311 se salva ese párrafo, del 126 bis en el último párrafo. y el primer párrafo también. Ajá. Y luego ya pues, nos podemos trasladar a las siguientes iniciativas. Y de la iniciativa Costurno 1031 se rescata, o se puede rescatar el punto de que pierde los derechos hereditarios que pudiera haber tenido de la vida. Y se agregaría como una fracción. Dentro del primer párrafo de 126 bis, posterior a la adicional. Nosotros desde el análisis de varias de las iniciativas, efectivamente viendo que prácticamente todas coinciden, o sea, creo que los puntos más importantes es todas coinciden en que se tiene que nombrar al inicio del tipo la palabra feminicidio, y lo único distinto tal vez en relación con lo de los servidores públicos, pues también hay total concordancia con todas las iniciativas, y la única diferencia en la 1301 en relación a los derechos hereditarios, en su momento cuando nosotras veíamos otros tipos penales en otros lugares de la República, nosotros decíamos, bueno, el Código Civil claramente establece la pérdida de estos derechos hereditarios cuando haya habido entre sucesor y, ¿cómo se llama? Bueno, entre heredero y sucesor un delito doloso, o sea, como que de alguna forma decíamos, bueno, eso ya está como previsto en el propio Código Civil, y si mal no recuerdo, incluso en las disposiciones generales que para el tipo penal de homicidio también habla respecto de eso, pero realmente en todo lo demás pues son coincidencias. Tal vez por eso nunca habíamos nosotras hecho énfasis en eso de la pérdida de los derechos hereditarios, porque decíamos ya está contemplado, ¿no? Ya está previsto, se diga expresamente o no en este tipo penal, es un hecho de que no tendrían derecho a heredar. Entonces no habría ningún problema que se pudiera mencionar igual en el Código Penal. ¿Habría algún problema de técnica legislativa si se menciona en el artículo 126 bis? No le veo que se traslade el Estamos Código. obligando al juzgador a pronunciarse, el juzgador penal a pronunciarse en ese sentido. Así es, porque sería parte de la pena nada más. Ahora bien, si llega a existir alguna modificación en las reglas sucesores en el Código Civil, sé que hay las así es, el Código Penal, digo, que aquí es decisión de ustedes como... Sí, porque en materia civil y penal a final de cuentas son Perdón. diferentes y dejarlo establecido en lo penal no... Porque no engloban otras cuestiones también, por ejemplo, patria potestad, porque si está refiriéndose a derechos hereditarios, hay un supuesto de que hay un determinado parentesco, ¿verdad? Algo que lo obliga. Entonces yo creo que también, por ejemplo, un tipo que tiene la proporción de que no legalidad su programa, también hay que verlo. O sea, de alguna manera lo vamos haciendo revisión a las sanciones del Código y no especificar en concreto nada más de derechos hereditarios, sino derechos civiles, o sea, derechos familiares. Ahí lo único que a mí no me preocuparía, que no estaría segura, no sé, yo estaría muy de acuerdo en que perdieran la patria potestad. Alguien que mató a la esposa no pienso que pueda ejercer un buen paternaje. La única diferencia que yo veo es que expresamente el Código Civil sí se refiere a la pérdida de derechos hereditarios cuando entre las dos personas con las que surge derecho hay un delito.
y lo que no estoy segura que establezca el Código Civil como tal es la pérdida de patria potestad. O sea, de hecho esa es una batalla que damos nosotras todo el tiempo, decir, al revés, lo que hay acá es de que se dice, una cosa es como la persona que tiene la patria potestad ejerce violencia contra su cónyuge o pareja o concubina o lo que sea, y otra cosa es el derecho de los niños y las niñas. O sea, yo estoy de acuerdo, no quiere decir que no, sino nada más la diferencia pues sería entre que lo de los derechos hereditarios efectivamente ya existe una disposición donde el código dice aquí se pierden derechos, y no así en el caso de la patria potestad, nunca dice. En términos generales, yo no lanzaba la idea nada más pero como para buscarle más ahí. Porque, por ejemplo, en derechos hereditarios se topa una vez con sorpresa, por decir, si tiene una póliza de seguro y la tiene como beneficiario el esposo, procede, en un momento determinado procede el pago de la póliza al esposo. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros, lo único que te exige nada más es que la intención que le haya privado para cobrar el seguro, no por cuestiones de género ni por cuestión de alguna otra cuestión. O sea, no sé, darle un poquito más de vuelta y englobar más eso que dice usted. Yo inclusive siento que ya estamos aquí vulnerando el área civil o familiar, poniendo la parte de derechos hereditarios. Entonces yo sí me mostraría más reservada de quitar esta parte de derechos hereditarios, porque ya está prevista en la legislación aplicable, que es la parte civil al momento de los juicios sucesorios, porque no podemos mezclar la parte penal, o el juez penal no se puede no puede pronunciarse sobre una parte civil. Pero en esta iniciativa está sugerida la pérdida de los derechos hereditarios como parte de la misma pena. Es por eso, un juez penal no se puede pronunciar sobre una cuestión civil. Está pronunciando una cuestión. Sí, porque a la hora que pero sí está en el catálogo de Sí, es que por ejemplo ya existe en el Código Civil no podría decirse penalidad, pero esa cuestión de que no pueden heredar. Pero si tú metes una cuestión, por ejemplo, familiar, en cuestión de la patria potestad, no está legislada ya en lo familiar, entonces tú no puedes desde lo penal legislar o obligar a un juzgado, a un juez familiar que aplique algo que en su legislación, que en su código todavía no está, en todo el procesal familiar todavía no está, en nuestro Código Civil aún no está. La cuestión de la herencia sí ya está, por eso tal vez ahí ya sí se podría hacer, porque no está como pasando por encima de las facultades de algún juez o del simple código, porque ya está establecido. Sin embargo, sí se establece como posibilidad de pena, ¿no? La pérdida de patria potestad, pero me imagino que se refiere a cuando existe un delito entre víctima, y de eso también lo contempla el Código Civil, o sea, si no delito de feminicidio, sino cuando hubiera un delito entre... De hecho, esa es la causal ideal para la pérdida de la patria potestad, cuando haya violencia entre quien ejerce la patria potestad y sobre quien se ejerce. O sea, esa es la causal idónea por la cual se pierde la patria potestad. Yo creo que a eso se refiere el Código de Penal. Yo creo, no sé, o sea, como dice Ruth, porque yo creo que nos encantaría esa propuesta, pero sin embargo con lo que se ha mencionado aquí, a lo mejor eso lo podríamos dejar pendiente, estudiarlo y a lo mejor hacer una iniciativa posterior una vez que ya lo hayamos estudiado bien, no sé si les parece. Yo creo que sí, yo sé cuando les echaba ganas, porque sí yo siento que pedimos la esfera civil. No, de hecho yo lo que propone es que le dieran un poquito más de vuelta a eso. Porque a mí sí me queda, si invadimos eso y también coincidiría en el tema, o sea, también coincidiría, pero exhortaría que efectivamente esto no detuviera lo que ya se ha avanzado, pero sí que me gustaría también darle vuelta al tema del tipo penal básico, en el sentido de que precisamente una de las cuestiones importantes al hablar de tipificar el feminicidio es qué pasa si por alguna razón no se acreditó el feminicidio, no propiciar la impunidad, sino que pudiera en todo caso ser juzgado como homicidio. Sin embargo, yo, sin haberlo pensado y estudiado todavía mucho, a mí me parece que la simple mención
en el código de decir, si no acreditas el feminicidio va a ser juzgado como feminicidio, me parece que eso no sería suficiente para que los hechos pasaran. Creo que ahí que no sería suficiente para que el juez dijera, bueno, a lo mejor el juez sí, pero que no pasaría, o sea, porque ahí volvemos a lo mismo, no había una estricta aplicación de la ley, no había congruencia entre, tiene que haber, según el Código Nacional ahora, una congruencia entre la formulación desde la acusación hasta la sentencia. Entonces, atendiendo ese principio de congruencia que debe tener la sentencia, el juez, por más que diga el código que si no acreditas el feminicidio se tiene que juzgar por homicidio, va a decir el juez, yo tengo que ser congruente con la formulación de imputación, y la formulación de imputación y la acusación fue por feminicidio. Entonces, aunque lo diga el tipo, no estaría segura que eso le alcanza al juez para decir, bueno, no me acreditaron feminicidio, voy a dictar la sentencia por feminicidio, porque estaría yendo en contra del principio de congruencia de la sentencia. Entonces, pero sí es un tema para pensar cómo pudiera... Yo hice la propuesta en una ocasión, y si quieren se la mando para que a ver, quieran incluir. Déjenme hacer una propuesta, a ver qué opinan los diputados. Creo que ya avanzamos bastante, ¿no? Bastante, ya estamos nomás puntos muy finos del asunto. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? A lo mejor en atención a lo que dice la licenciada y al tema que se planteó de los derechos, pero el Código Civil y esas situaciones, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Una sola redacción. A lo mejor ahorita no tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que escuchar la propuesta de él, que se junten los tres y que convoque, Presidenta, para el próximo martes a las 9 o 10 de la mañana, para que ya se apruebe esto y el mismo martes se le dé lectura en el pleno a este asunto, para que quede, o sea, que no hagamos las cosas de una manera tan apresurada por quererlo votar hoy, dejemos fuera algunas cositas, pero que ya el próximo martes, a raíz de estas observaciones y estos comentarios, ya quede bien definido, pero ya nada más una iniciativa. Prácticamente nos reuniríamos los diputados nada más a revisar la partecita del artículo 125. Yo tengo una contrapropuesta. Bueno, a ver, no sé. Yo pienso que las dos cuestiones que están al aire, tanto el tema de los derechos hereditarios como este tema de si podría hacer, son cosas que no son del tipo penal básico. Creo que son cosas que ya pueden ser parte de, no necesariamente de este tipo penal, puede ser parte de las disposiciones generales del homicidio, puede ser parte de otro. A nosotras nos preocupa mucho que este tema no salga, que sigamos, nosotros vemos en cada espacio que hemos tenido público y privado decir, hay una cosa que es real y que es que Chihuahua, el estado emblemático en el tema de feminicidios, tiene el tipo penal más corto de todo el país. Entonces yo diría, ¿por qué si ya salvamos las cosas más esenciales del tipo penal básico, y en eso estamos todas las personas de acuerdo, todas las iniciativas, todo? La contrapropuesta sería, apruébese el tipo penal básico como ya se ha discutido, y estas dos cuestiones, tanto el tema, porque me parece que no va a ser rápido llegar a un acuerdo, hay que pensar, estudiar, no un acuerdo, sino encontrar la forma de estas dos cuestiones que podrían ser muy importantes, pero que no es una cosa sencilla de solo leamos a ver qué dice el código así, sino hay que darle algunas vueltas. Entonces yo diría, no creo yo que de aquí al martes haya pasado, aunque tengamos una propuesta única, ya realmente estemos todo el mundo convencido que se puede hacer así. A mí me parece que es un tema que hay que preguntar en muchos lados si efectivamente podría realizarse o no. Entonces yo más bien la propuesta sería, ¿por qué no aprobamos el tipo penal? Aprobamos, bueno, aprueban el tipo penal. Me creí diputada en un momento. ¿Por qué no se aprueba con lo que ya está? Y esas otras dos cuestiones se siguen discutiendo en esta comisión, pero que fueran una adecuación después, no a este artículo, sino a las consideraciones generales del homicidio y del feminicidio, porque incluso son cosas interesantes. Por ejemplo, lo de la pérdida de derechos hereditarios, si es necesario tenerlo ahí, también sería procedente para el caso de homicidio y no solo de feminicidio. O sea, esto va más allá de este tipo penal, el tema de los derechos civiles y familiares. Entonces, esa sería más bien la propuesta para no detener más el tipo penal básico como está, y lo otro se puede discutir después para ampliar en otro artículo, es lo que yo pensaba. Está bien, retiro mi propuesta. Vamos a, nada más que sí quede como un acuerdo de la comisión, de que se revise esta situación y que se incorpore o que se discuta por el tema. Diputado, nada más
quería hacer un comentario para que se quede sobre la mesa. La propuesta de la diputada en agregar lo de la pérdida de los derechos hereditarios son recomendaciones que nos mandó el Instituto Nacional de las Mujeres, de varias recomendaciones que nos han mandado. El Instituto Nacional de las Mujeres, en base a ellas, pues en base a las convenciones y a lo que ellas están adheridas, nos mandan esta recomendación. Precisamente aquí la tengo, y dice: establecer para el sujeto activo la pérdida de derechos hereditarios, así tal cual nos lo manda el Instituto Nacional de las Mujeres. Esa fue la justificación de las justificaciones por las cuales lo anexa la diputada, y establecer que pues también las recomendaciones que manda el Instituto Nacional de las Mujeres son vinculantes a las entidades, ¿verdad? Ya que el Instituto Nacional son las personas quienes rigen las políticas públicas en materia de igualdad y derechos sobre las mujeres en nuestro país. Entonces, esa nada más sí lo dejo sobre la mesa para que sepan de dónde fue la propuesta. Sí, bueno, no sé si a lo mejor no escuchaste lo que dijo la licenciada Ruth Fierro cuando tuvimos las mesas, cuando tuvimos el foro en relación de balances y desafíos a un año de la tipificación del feminicidio. Se discutió, por supuesto, que venía de mujeres, o sea, las recomendaciones de mujeres no son vinculantes, o sea, para nada son vinculantes. Inclusive la CNDH también en un informe, o sea, hace mención a esta situación. Sin embargo, pues, la licenciada Fierro comentó, o sea, que nosotros lo comentamos esta situación, pero no lo incluimos precisamente porque está acá en el Código Civil. Entonces, por eso a mí sí me parece adecuado, o sea, no que no lo quisiéramos incluir, sino como ya está en el Código Civil, no le dimos la necesidad de incluirlo acá en el tipo penal de feminicidio. Por eso, bueno, a mí sí me gusta también la propuesta de la licenciada Fierro en un momento dado, incluir esto, la parte porque está pues no únicamente en el tipo penal de feminicidio, sino del feminicidio donde lo podemos incluir, y que si yo coincido con Ruth, creo que nos llevaría pues no una semana. Entonces, son cosas que tardan el analizarlos, porque bueno, tienen impacto no únicamente en ciertas áreas, entonces que habría que ver. Bueno, yo creo que ya yo retiré mi propuesta, entonces ya no tiene caso que sigamos sobre ese tema. Yo creo que entonces nomás restaría, hasta donde yo entiendo, pues que votemos por la cuestión de la formalidad. A lo mejor le vamos a cambiar ahí donde dice, de acuerdo con el sentido del dictamen, del sentido fulana, sultana y mengana, que sea del dictamen, no sé, de feminicidio, no sé cómo le van a llamar ahí ustedes, cómo le van a hacer, para que se entienda que se incorporaron o se tomaron en cuenta las cuatro iniciativas. Eso se habla de por supuesto de las cuatro propuestas. Nada más, en esto quedaría pendiente la iniciativa 1031. Entonces, ¿se va a volver a analizar o ya se estaría tomando como...? No, es que ya habíamos dicho ya habíamos dicho que, pero con la idea de que se tiene que discutir los dos temas que están planteados en la mesa, los derechos hereditarios y lo que decía la licenciada. O sea, que es un acuerdo de la comisión. Sí, es un acuerdo de la comisión que se va a trabajar, y le instruimos a la Secretaría Técnica a que se aboque a ese tema, ¿no? Darle a ese análisis que aquí se planteó, con los que plantearon algunas posibilidades, que lo estén integrando, ¿no? Entonces, hermanito, que usted me pida que yo ponga votación y yo pongo. Una vez que se decide el contenido del dictamen, solicito al diputado secretario que pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el sentido del dictamen. Muy bien. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las integrantes de esta comisión si están de acuerdo con el sentido positivo del dictamen. Por favor de manifestarlo de la manera no acostumbrada. Estén a favor, levanten las manos. Estén en contra, pues, tenemos, informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones del sentido positivo para los dictámenes antes mencionados.
Yo creo que nada más restaría que definamos, yo creo que sí estamos en posibilidades de que el próximo martes se suba a pleno, ¿no? Que nos tenemos que reunir para aprobar el dictamen. O sea, ahorita estamos aprobando el sentido del dictamen. Y puede ser, no puede ser el martes como les decía, a las 9, a las 10. Lo que pasa que ella argumentaba de que también tenemos No, que... pero ya se aprobó el sentido, ya es el sentido positivo, no hay que aprobar el dictamen. O sea, lo que yo entendí es que hay que dar un poquito más de tiempo para... Pero para la otra cuestión, o sea, de los sanitarios y la para Y el dictamen se estaría trabajando con la iniciativa de la 961 que es la que reúne la mayoría de los. Y eso podría ser, perdón, insisto, el martes. ¿Están de acuerdo? Pero ustedes Estaría sí, trabajando. no había ningún problema para que esté el martes, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo que nos reunamos el martes para que el mismo martes quede? pero al 10. ¿Y a las 9? Alcoba, el lunes 8 nos vamos a reunir para lo de San Isidro. Y el martes estaríamos aquí. Es que el 18 es inhábil, ¿no? Sí, pero vamos a estar en San Isidro. Hay sesión solemne. Yo, el jueves hay sesión, ¿no? Supone que... No hay. No, así el lunes y martes. Nada más lunes y martes. Ah, la próxima semana no hace martes. Lunes y martes. Yo por eso decía que fuera el martes. No escuché ahora. ¿Sí puede usted martes a las 9? A las 9, a las 10, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Usted está? Bueno, pues entonces, para que hagan lo que procede, ¿no? Próximo martes a las 9. Sí, el próximo martes a las 9, aquí mismo para aprobar el dictamen, ¿no? Y ir viendo en donde haya que verlo para que lo suban al pleno ese mismo día. Y ese día nos ponemos de acuerdo quién lo lee y todo, ¿les parece? Bien. Pasando al último punto a desahogar, solicito al diputado secretario que pregunte a las integrantes de la comisión si tienen alguna sugerencia. Pues, Ay, perdón. bueno, si tienen, ya leo todo lo que dije y le doy la voz a la diputada. No ninguno, es que era para decir ninguno que tenga diputado, Bueno, perdón. diputada, le informo que no han solicitado mucho la palabra ninguna diputada. No sé, no la pidió nadie, pues ya pasó este punto, ¿no? No habiendo más asunto que tratar, siendo las 3 de la tarde del día y que se levanta la reunión del día. ¿Vas a subir?